love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, 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 sir. Esto es Café de Nadie, donde cabemos todos. y hoy vamos a conversar con el extraordinario pianista mexicano Alberto Cruz Prieto. Alberto Cruz Prieto es sin duda una de las figuras musicales más sólidas del repertorio musical mexicano y latinoamericano de nuestro tiempo. No solo ha tocado e incorporado a su repertorio la gran oferta de música para piano escrita por compositores mexicanos, particularmente del siglo XX, estrenado muchas obras de estos compositores, sino una caterva ilustre de autores que incluyen, entre otros, a Stravinsky, a Chopin o a Messiaen. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí, Alberto. Igualmente. Encantado de tenerte en este programa. Gracias. Bienvenido, maestro. Yo debo confesar de entrada que anduve jurgoneando aquí las cuerdas y yo troné el piano. Y por eso es que no puede tocar hoy el maestro, pero anduve jugando al arpa. Sí, ya. Anduve Ya jugando no está Al piano no preparado. Ya lo troné. ¿Usted toca diario? Sí, casi. ¿A qué hora? Normalmente mediodía, un par de horas, y si es necesario, un par de horas más en la tarde. A ¿Entrenamiento, media tarde. placer o ambas? Ambas Alberto? cosas, ambas cosas. ¿Qué Y- tocas? Y a en veces esas 2 horas? castigo. Castigo también. Sí. A mí me causaba mucho conflicto cuando era estudiante, que al sentarme al piano nunca iniciaba con lo que tenía yo que estudiar. Siempre dije, voy a leer cosas que no tengo que llevar a la clase, como por el placer de descubrir nueva música. Lo hacía, entonces ponía la tarea con la que tenía que cumplir, Sí. al minuto me levantaba porque necesitaba yo. El chiste es que daba yo 7 vueltas como los perros antes de la siesta hasta quedarme. Y eso me causaba gran conflicto porque yo lo identificaba con una indisciplina, pero incorregible. Pero al entender que esa era mi disciplina, santo remedio, y hasta la fecha sigo siendo lo mismo. Desde hace más de 30 años, Alberto, te has propuesto no solo rescatar el gran repertorio pianístico de la literatura musical del siglo XX en México, sino que además tu solidez te ha permitido también irte hacia muy diversos flancos. Es increíble que un pianista cubra lo mismo a Gershwin, que a Chopin, que a Messiaen, que a Gutiérrez Heras o que a Mario Lavista, ¿no? ¿Cómo te mueves? ¿Te defines como un músico ecléctico? ¿Te interesa Totalmente. incluso escuchar y tocar músicas distintas para Sí. desaprender o para desorientarte adrede? Sí, yo creo que la versatilidad es pues, no solo una virtud, debe ser una condición de un músico, poder abordar con la misma solvencia Scarlatti, Rameau, Couperin incluso, que lo que escribió Mario Lavista ayer, ¿no? Y entre más herramientas tienes, estilísticas, en recursos sonoros, en la manera de atacar el piano, de hacerlo sonar y resonar, pues tienes un punto de vista mucho más fresco del repertorio tradicional. O sea, después de haber tocado me decían, vas a Mozart y se entienden muchas cosas, pues es un linaje continuo. Pero, por ejemplo, hay días en que inevitablemente se ablanda el corazoncito y es decir, lo vernáculo puede ser algo muy placentero. Es decir, Sí. por ejemplo, hay días que Agustín Lara está por encima de Haydn. Por supuesto. Digo, perdón, Pero Franz muchísimos. Joseph, si nos Usted disculpe también. el espectro. Sí, como escuchas. En algún momento toqué, pues a petición de mi abuela, básicamente, que muy afectuosamente se me acercaba al piano y me decía, hijo, pues tócame un danzón. Exacto. Porque yo estaba estudiando cachaturian. Y era, bueno,
Entonces, danzones armenios. Exactamente, Exacto. danzones armenios. Y en algún momento lo hice, pero soy un escucha que disfruta muchísimo cualquier. ¿Cómo empezó la aventura? Es decir, ¿de niño fueron clases o ya había una vocación y después las clases? ¿O qué? La aventura es muy atípica en mi caso. Mi primera vocación fue la botánica. Ah, Yo hubiese sido un botánico feliz gracias a esta abuela, mi abuela materna. Ella vivía en Cuernavaca. Entonces en su casa sembrábamos cualquier semilla posible, todo germinaba y a mí siempre fue algo que me cautivó muchísimo, la magia de cómo de una semilla brotaba. Qué una maravilla, planta. de los helechos Sí, bueno, al hecho, de los al hecho del dolor. Y era un jardín pequeño en Cuernavaca, pero para mí era una selva inagotable, ¿no? Porque además de todas las plantas, pues había todos los insectos del mundo. Entonces era entrar a un microcosmos ahí muy especial. Pero esa fue mi vocación primera. Yo empecé a estudiar música a los 21 años y fue pues de manera totalmente fortuita. Asistí a mi primer concierto sinfónico como escucha a los 20, 19, casi 20 años. bueno, empezaste porque tardíamente para los la historia estándares. general o el estándar de la música, ¿no? Sí, bueno, para esos estándares yo era un fósil, verdaderamente, ¿no? Exacto. Pero fue el haber escuchado a Eduardo Mata dirigiendo la entonces, lo que es ahora la Filarmónica de la Universidad en el Auditorio Justo Sierra. No había ninguna obra para piano, estaba una obertura de Berlioz, el concierto para violín de Tchaikovsky, pero a mí lo que me cimbró y me movió el tapete, pero de una manera brutal, fue Daphnis y Chloe de Ravel, completito, con los coros. Eso y el ver un teatro lleno a tope y la facultad de Eduardo Mata de galvanizar Sí, claro. a un auditorio de esa manera. Y que después tuviste la fortuna de ser dirigido por él, ¿no? Pertenecía a Solistas de México con Eduardo. Claro. Y en ese momento yo tuve la certeza y ni una sombra de duda que lo mío era la música. No había antecedentes familiares en absoluto. Ejercí el ser gen recesivo a todo lo que daba, porque me dicen, ¿pero por qué? No? Pues porque sí, y Sí, me vamos, queda claro, es punto. un ¿no? cambio, es un salto cuántico, ¿no? De la Exacto. botánica a la música. Entonces, bueno, dejé biología, me pasé híjole, me van a linchar en las ciencias sociales, pero me pasé al área 4 en la prepa porque era Yo menos también, pesada. bravo, bravo. Felicidades a todos los Estamos. preparatorianos. No nos han detenido. Y entonces, la que había sido mi maestra en la primaria, que vivía en la misma calle que yo, me enseñó pues, lo poquito bueno, lo mucho, pero ella decía que era muy poco porque ella no tuvo estudios formales de música, me enseñó con colorcitos, numeritos, un cartón, y al tercer mes me dijo, pues ya estuvo. Entonces empecé a buscar opciones, un vecino estudiaba, que era rockero, estudiaba en la Escuela Superior de Música, que entonces se encontraba en República de Cuba, Claro. ¿no? Que era la Escuela Nocturna de Música, Superior Nocturna de Música. Él me dio el tip, fui a pedir informes, presenté mi examen de admisión, el maestro que me hizo el examen, además yo tocaba de oído, yo no sabía que yo tenía oído absoluto. Entonces yo ponía mi disco, por cierto, el primer disco que yo tuve en la vida fue Liberace tocando Chopin. ¡Wow! Wow. Con saquito de brillantes. Ya tenía un poquito de diamantina, no brillantes, pero sí brillaba el saco en la Y el portada. candelabro todavía no aparecía. No era bastante discreto. Qué primer ícono musical, qué bueno. increíble. Él y Van Cliburn fueron los dos primeros. Claro. Tocando Chopin. Recientemente muerto, por cierto, ¿no? Recientemente O sea, las fallecido. dos grandes estrellas No, del bueno. piano, metidas a la diplomacia política y el otro al espectáculo Las Vegas, Al ¿no? espectáculo de veras, exactamente. Entonces, bueno, lo que podía me lo orejeaba. Al presentar el examen, el maestro que me hizo las pruebas pues, de talento musical, diagnosticó que no tenía yo el menor talento, pero que me iban a inscribir porque tenían muchísimos lugares. No me inscribió con él, me mandó con el que fue mi maestro desde el principio hasta el final de la carrera, cosa que yo agradecí toda la vida, porque no fue solo un maestro, fue un tutor que me estructuró la cabeza, realmente. Y gracias a él, pues pude, a una edad tan tardía, terminar exitosamente. ¿Y cómo te condujiste, digamos, terminando la carrera de piano? Porque generalmente los grandes pianistas tienen un repertorio muy definido. Y yo sí quiero insistir en
en tu carácter variopinto e inquieto, Versátil, versátil, polifacético. absoluto, donde de verdad incorpora siglos, tendencias y movimientos y escuelas de una manera armoniosa. Y eso suele ser muy extraño si pensamos en pianistas como Rubinstein, ¿no? Que tenía O Glenn Gould. un estilo o una serie de autores muy definidos, ¿no? El Chopin de Rubinstein o Glenn Gould, ¿no? El Bach de Gould. Entonces, ¿tú cómo te inclinaste por tomar unos y otros autores? Pues, bueno, tuvo mucho que ver la influencia del maestro José Arceo Jácome, porque, bueno, platicando, él me dijo, a ver, eres consciente que tienes 21 años, ya no estás en edad de ganar concursos internacionales simplemente porque estás empezando. Entonces, tienes que definir el perfil de tu carrera, qué va a caracterizar a esta carrera, y eso, pues, lo hace el repertorio. ¿Qué te gusta? Bueno, yo siempre adoré la música francesa. Para mí Ravel y Debussy siguen siendo dioses tutelares, también lo fue Mozart, pero una facultad que me ayudó muchísimo fue la lectura a primera vista. Yo pensé que eso era algo natural, que todo el mundo que estudiaba música pues, podía leer a primera vista. Entonces me empezaron a llegar partituras de música contemporánea y me atrajo muchísimo ese mundo, que entonces estaba muy mal visto por los colegas pianistas. Decían, bueno, si toca música contemporánea, bueno, ni siquiera conocían, me decían, vamos, pero para que ya me decían no era contemporáneo en la época que yo estaba estudiando, ya era ¿no? un venerable, ¿no? Entonces estudiar música Organista. contemporánea era sinónimo de es que no puede tocar el otro repertorio, ¿no? Pero bueno, ese era el problema de ellos, no mío. Entonces, gracias a eso, Manuel Enríquez me invitó a participar en mi primer foro de música contemporánea. Y bueno, para mí fue descubrir un universo fantástico, porque en los foros en aquella época venían, pues ni más ni menos que Luciano Berio, vino Katy Berberian a hacer un recital. La gran cantante experimental. George Crumb, o sea, podía uno estar en el escenario con George Crumb. Entonces, para mí fue un descubrimiento fantástico, fue una gran escuela en todos sentidos. Y la otra vertiente fue gracias a Alicia Urreta, a quien, bueno, adoré. Compositora sumamente olvidada, ¿no? Sí, sí, Por cierto, y bueno, y también un ícono porque era de la única compositora verdaderamente de estatura en aquellos años, mexicana, y el mundo del teatro. Ella me introdujo al mundo del teatro. Ella fue pianista de la Sinfónica Nacional muchos años y cada 2 años organizaba un festival de música contemporánea en España, con Carlos Cruz de Castro, su pareja. Entonces, en esos años dejó la Sinfónica Nacional y dejó las obras de teatro que tenía pendientes por irse a España. Me la presentaron y lo que estaba en puerta era Mariana Pineda de García Lorca con música de Alicia Urreta. Ahí se liga la literatura en este tema. ¿Y por qué no hacemos una pausa y regresamos precisamente para hablar de eso? Que sí. A seguir tocando el teclado. ¡Ey! Este es Café de Nadie. Hemos vuelto. Antes del corte se mencionó a Federico García Lorca. Faltaba mencionar, evidentemente, la literatura. Es música, pero hay una literatura y hay una forma de leer el mundo en el músico. Y a mí me parece que en la conformación de esta maravillosa biografía que es tu currículum, hay una lectura del mundo. ¿Tú lees el mundo de otra manera? Pues es probable que sí lo lea de otra manera, digo, habría que ver comparado con quién, pero yo llego a la literatura gracias a la música. Cuando descubro las primeras canciones de Schubert, o Schumann, en especial el Dichterliebe, entonces empiezo a ver esos textos fantásticos a los que la música me introdujo, entonces empiezo a leer estos autores. Un caso muy peculiar fue por una obra de Ravel, Gaspar de la Nuit, descubro a Lucius Bertrand, Gaspar de la Nuit, y entonces yo empiezo a leer esa literatura. El primer poeta en prosa, ¿no? Bueno, y dije, qué impresionante, además la simbiosis entre esa música y esos textos, sin ser música descriptiva. Y hay una conexión entre leer partitura y leer prosa. Es decir, yo envidio a mis hijos que aprendieron solfeo y no lo han olvidado. Yo lo olvidé.
Yo incurrí en ese pecado y caí en lo que Oliver Sacks dice en un ensayo de musicofilia, que es como una especie de amnesia muy particular, porque te acuerdas de las melodías, Claro. incluso tocas de oído, pero no estás leyendo al mundo, Sí, lo estás oyendo. lo estás oyendo nada más. Y yo por eso quería explorar por ahí. ¿Eres buen lector? Sí, sí me considero buen lector. ¿Y poesía, novela Mucho. o algún género De en hecho, al particular? principio leí mucho más poesía por la música. Claro. Poco más tarde descubro a Henri Dupart, un compositor muy especial, discípulo de César Franck, que enloquece muy joven y quema casi toda su obra y solo se conservan 13 canciones. Y de esas 13 canciones él utiliza La invitación al viaje de Baudelaire, Ah, qué La maravilla. vida anterior, textos de Sully Prudhomme, Qué increíble. de Le Conte de Lille, y luego me voy a las Fêtes Galante de Verlaine por Debussy, y luego el mismo texto lo utiliza Fauré, entonces empieza a haber una vinculación. El preludio de la siesta de un Preludio, fauno. Y exactamente. todo está interrelacionado. Así que ¿no? cuando leí me alarmé, como diría, creo que era Enrique Sureña, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, este descubrimiento de la poesía, vino. Ya luego empecé a leer novela. Yo en general era bastante fresa para muchas cosas, entonces yo leí mucho Gese, perdón, pero a mí No, me pues digo, es no, el autor de batalla, ¿no? Pues Para las infancias y adolescencias del mundo. ¿no? Y creo que me hizo pues, mucho bien. Y me recuerdo que me impresionó particularmente Narciso y Golmundo por esta cosa del mundo apolíneo, lo dionisiaco, la oposición. Descubro a Mishima con Confesiones de una máscara y sobre todo Capote. Capote, lo primero fue Sangre Fría, pero después otras voces, otros ámbitos. Leo O el la- o cuento la música de para camaleones. la música para camaleones. El látigo. Pero Maravilloso. descubro ataúdes tallados a mano y bueno, no doy crédito a lo que Sí. estoy leyendo, ¿no? ¿Ha habido tentación por escribir? ¿Escribes? No, bueno, escribo, claro, para mí, pero no, sin la menor pretensión. Porque a mí me llama la atención, sobre todo pianistas, que son muy buenos escritores, porque tienen una estructura creativa muy superior a la de los demás mortales. Es decir, tienen una manera, ya no de leer el mundo, de andar por el mundo Sí. y de interpretar los ruidos, incluso un ruido en un restaurante, tú sabes si es un pleito o no. En cambio, para mí puede ser una motocicleta, por decir. Y peor aún, si tienes buen oído, sabes en qué tono estás de reír. Ah, qué maravilla. Que es una pesadilla. Faltaba ese detalle. Puede ser una pesadilla tremenda. No, porque además también la manera de escoger el repertorio y presentarlo en un disco es una manera de escribir y de editar la música. Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Por parte del ejecutante. La selección que tú hiciste, por ejemplo, de la música para piano de Gershwin, el orden, la manera incluso en cómo se interpreta también es una manera de editar y de leer y de escribir sobre lo que ya está ahí, sobre ese repertorio. ¿no? Totalmente Tú de acuerdo, también sí. piensas tus discos, me imagino, en el sentido en el que el editor clásico, tradicional, piensa cómo va a editar un texto escrito, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál va a ser la progresión? ¿Cuál va a ser también el contrapunto entre un compositor y otro? ¿No? ¿Tú piensas y dispones de esos órdenes? Mucho, por también? ejemplo, en el caso de este disco de Nocturnos de Chopin, la elección en el orden la determinó básicamente la estructura tonal. ¿Por qué empiezo con el nocturno en fa sostenido mayor? Bueno, porque fa sostenido mayor es una tonalidad luminosa. De sol, ¿no? Es como Exacto, amarillo, es como color amarillo. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Y qué sigue después de eso? Sol menor, estamos bajando una Sí. segunda menor que es Arena, bast- ocre. es tristísimo el El nocturno en otoño. sol menor. Y era en función no solo del contraste, porque después de estos dos nocturnos iniciales siguen los tres nocturnos en si mayor que compuso Chopin, uno tras otro, los tres en la misma tonalidad, pero uno compuesto a los 22 años, uno a los 30 y uno un año antes de morir. O sea, también lo estás pensando cromáticamente, no solo es un asunto sonoro, ¿no? Sino cubrir la paleta completa e ir dando... Y en este caso, además, Esa biográficamente, porque tiene que ver con el Sí, ocaso. sí, 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 sí. El ocaso de un alma pura. Que en el caso de Chopin, con los nocturnos, él escribe desde los 17 a los 38 años nocturnos. Entonces, como dicen las notas Juan Arturo Brennan, muy atinadamente, Ajá. si Chopin es un jardín interior en la historia de la música, sus nocturnos son su jardín interior. Uf, Eso sí, me claro. parece Que fantástico. ya es el ¿no? colmo de los colmos. Que ya es el colmo de lo decantado, de lo esencial. Ahora, por eso y de para lo un íntimo. botánico cuidar
un ex botánico cuidar ese jardín interior. Exactamente. De hecho, las notas se llaman flores de diverso aroma. Ah, muy bien. Me llama una la atención antología. eso, porque no somos muy afectos a los diurnos, por ejemplo. Es decir, De hecho, no hay. no hay, No hay diurnos. diurnos. Los diurnos de quién, ¿no? El contador público que te cobra los impuestos. ¿A qué hora se riegan las plantas? A todas horas. ¿Pero a qué hora es la mejor? Generalmente en las mañanas o en las madrugadas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en las madrugadas a las 5, 6. Yo a esas horas, bueno, yo no a las 5, no, pero a las 6 yo ya estoy levantado. Ya y estás puedo listo estar para regando. arriba. Sí, sí, sí. Yo conservo conmigo ejemplares de plantas que tienen 40 años conmigo. Oye, además de la botánica y de la música, otra de las grandes pasiones de Alberto, además estupendamente bien correspondida, según nos han dicho algunos comensales, amigos en común, es la gastronomía, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu día después de esas 2 horas de ejecución frente al piano, de castigo a veces de indulto, ¿no? Después te pones a cocinar, lees. ¿Cómo es tu rutina para llevar estos 3 amores, estos 3 placeres a buen puerto? Bueno, sí hay una cierta rutina. Digamos, estudio, como decía, a media mañana, quizás a media tarde un rato. Generalmente suelo leer en las tardes, ¿no? Y la cocinada la dejo para los fines de semana, por razones muy prácticas, porque el domingo yo tengo cerca de casa un tianguis fenomenal, donde consigo todo lo que necesito. Ahí te abasteces. Y dedico Al el mercado. domingo completito por ejemplo, ayer dediqué toda la mañana y parte de la tarde a hacer tamales tlacotalpeños. Uf, Entonces hay muy ahorita bien. 90 tamales en mi casa en el congelador, Muy bien. porque ya que me meto a hacer tamales. Bueno, ya pues sabemos a hago- dónde vamos a ir. de Hoja aquí. Santa y Chipilín, de aquí nos vamos a comer directo esos Directo. tamales, sí, claro. Y bueno, mis plantas, siempre hay algo que hacerle a las plantas todos los días. Quitar hojas secas, abonar, cuidar que no haya plagas, girar la maceta para que tenga la misma cantidad de radiación toda la planta. Y bueno, básicamente eso es mi día. Y en las noches suelo ver 1 o 2 películas. Soy un cinemaníaco. Double feature. Muy bien. Cinemaníaco, doble Programa feature. doble Sí, ya no hay matiné. cines con programas dobles. Claro, ya ya cerraron no. todos. Pero a ver, entonces, la música de la vida está bastante polifacética por lo que estoy enterándome. Y a mí lo que me interesa es si eso, en los compositores que tú has abordado y bordado, por ejemplo, en el caso de Gershwin, Sí. George Gershwin en particular, ¿tiene algo de latino, de alma mediterránea, crees tú? ¿O andaba yo muy mal el día que lo escuché y dije, No, mira, sí utiliza de repente ritmos de conga, inclusive. Claro. En los preludios, básicamente en los 3 preludios, hay una constante de un ritmo pues, afrocubano y afrolatino. ese contagio es neoyorquino Sí, puro? exactamente, viene por ahí. Pero bueno, además Gershwin era un camaleón, o sea, un genio camaleónico que absorbía y procesaba todo para presentarlo con su sello, ¿no? Entonces era yo creo que un manantial del que han abrevado, pero muchísimos. Él deja la mesa puesta de veras Claro. para todititos. No, además, lo que es muy llamativo de un compositor como Gershwin, digo, creo que esta anécdota se ha dicho, se ha contado de innumerables formas y además con muy diferentes entrevistados o platicadores. Yo lo he escuchado entre Gershwin y Stravinsky, entre Gershwin y Prokofiev, pero resulta ser, aparentemente por Alex Ross, en ese libro de Escuchar el siglo XX, El ruido eterno, que fue entre Alban Berg y Gershwin, donde Gershwin, sintiéndose menor frente a este compositor vanguardista extraordinario que era Alban Berg, y con ciertos toques de lirismo por romántico, de pronto le dices que yo no sé qué hacer o no veo qué pueda decirle mi música frente a la que usted está haciendo. Es que es una y la misma música, ¿no? El propio Berg tiene que decirle a Gershwin que lo que está haciendo no solamente es válido, sino que es necesario, ¿no? Y creo que esa misma lección la has llevado también a la amplitud de estos repertorios. ¿Tú te gustaría seguir profundizando, por ejemplo, en vetas un poco más populares, más jazzísticas? Porque, digamos, Gershwin puede ser una puerta de entrada, ¿no? De ahí, ¿qué vendría o qué te gustaría Bueno, tocar? de hecho, el proyecto Gershwin me llevó también
pues a rascarle un poquito a Lecuona. A mí Lecuona me encanta, me gustó siempre, pero Hombre. no ¿Tú imaginaba sabes que es la mi pariente extensión de lo... además? No. Ah, bueno, luego Bueno, te qué contaré esa qué historia maravilla. detrás de cámaras, Ah, pero sí. ok. Sí, sí. Bueno, pues ese es otro gran Sí te pareces, compositor. Ahí Así de perfil. tengo un aire de Siboney, Así cierto. de perfil. Sí, sí. Pues eso habría que dejarlo para otro programa porque ya se nos acabó el tiempo en Café de Nadie, pero qué maravilla, cómo se va la música como agua. Alberto, gracias por haber Gracias a estado aquí. ustedes. Muchas gracias. Enhorabuena. Y nos vemos la próxima en Café de Nadie. Aquí tocamos todos el mismo piano. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love ba-dum, 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 bum, you.